Buenas noches, este es el punto que se me fue asignado para la materia Comunicaciones 1 del corte 2. Entonces, el ejercicio es de segundo de la parte teórica. Nos dicen que el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en frecuencia modulada define diferentes clases de estación de radio FM según su potencia de transmisión. Entonces está la clase A, que es de entre 15 kilowatts y 100 kilowatts. Está la estación B, superior a 5 kilowatts e inferior a 15 kilowatts. La estación clase C es superior a 250 y máximo hasta 5 kilowatts. Y la estación clase D es máximo 250 vatios. Entonces nos dicen que también se define el porcentaje de modulación como la razón de la oscilación real de la frecuencia de la oscilación de frecuencia definida con el 100% de modulación a una oscilación de frecuencia de más o menos 75 kHz. Teniendo en cuenta que FM, el porcentaje de modulación e el índice de modulación son dos parámetros distintos, ya que el porcentaje de modulación corresponde a la desviación de frecuencia real comparada con la máxima autorizada. Adicionalmente, se establece que cuando la prestación de servicio de radiodifusión sonora se requiere frecuencia de enlace entre los estudios y el sistema de transmisión. Esto hará parte íntegra de la concesión y los derechos por su uso se cancelarán de acuerdo con el reglamento respectivo. Entonces, en la emisora WIG Estéreo, la bus de la universidad, tienen asignado un distintivo HKW23. Le corresponde la frecuencia 96,9 MHz con una potencia de transmisión de 10 kW y la frecuencia de enlace entre los estudios y el sistema de transmisión es de 328,5 MHz. Los estudios de la emisora aún están ubicados en la sede de WIG Bucarica, 4,3 kilómetros del sistema de transmisión que se encuentra en el Alto de los Padres. Entonces, con base al anterior y respecto a la emisora WIG Estéreo, el ítem A es determinar qué clase de estación corresponde. La estación es la clase B, la segunda. ¿Por qué? Porque está en un rango superior a 5 kW e inferior a 15 kW, que es lo que nos dicen que es la potencia de transmisión de la emisora. La potencia de transmisión es de 10 kW, entonces al estar en el rango entra en la estación clase B. Bueno, ahora para la parte B nos piden identificar con qué frecuencia la portadora se emite la señal FM desde los estudios hacia el sistema de transmisión. Entonces, si nosotros leemos el párrafo, podemos observar que la frecuencia de enlace entre los estudios y el sistema de transmisión es de 328,5 MHz, como lo dice el mismo párrafo. La parte C, que es identificar con qué frecuencia portadora se emite la señal desde el sistema de transmisión, sería FC igual a 96,9 MHz, que según el párrafo nos dice que es la correspondiente frecuencia a la emisora específica. La parte D, ya nos piden dibujar el espectro de potencia en dB de la señal emitida por el sistema de transmisión si la portadora no está modulada. Entonces ahora continuamos a realizarlo en el papel. En esta hoja podemos observar el tipo de estación, la frecuencia portadora que se emite la señal FM de los estudios hacia el sistema de transmisión, la frecuencia portadora que se emite desde el sistema de transmisión. Y cuando empezamos a dibujar el espectro, primero tenemos que identificar cuál es la potencia portadora que me da el párrafo y es de 10 kilowatts. Entonces, como estábamos en la estación clase B, nos dimos cuenta que hay un rango entre 5 kilowatts y 15 kilowatts. Entonces escoge un punto mínimo, máximo o intermedio. Yo en este caso cogí el mínimo. Y el mínimo es de 5 kilowatts. Entonces ya hice la conversión a dBm. Obtuve que 5 kilowatts es aproximadamente 37 dB. Como nos piden dibujar el espectro de potencia por la señal emitida por el sistema de transmisión de la portadora que no está modulada, solamente se dibujó la portadora sin modular. Ahora bien, para el ítem E nos van a pedir calcular el porcentaje de modulación cuando se alcanza una desviación de frecuencia de 50 kHz.
Entonces aquí vamos a explicar, vamos a aplicar sencillamente una regla de 3. Entonces nos dicen en el párrafo que 75 kHz equivale al 100%. ¿Cuánto sería 50 kHz? Sería aproximadamente de 66,6%. Listo, sería el ítem E. Para el ítem F. Para el ítem F nos dicen que debemos dibujar el espectro de potencia en dB de la señal emitida por el sistema de transmisión si la portadora está modulada al 100% por un tono de frecuencia de 15 kHz. Entonces, nosotros lo que vamos a es hallar un beta para aplicar lo que es la tabla de dBc. Ya pasaremos al papel. Entonces, tenemos la siguiente fórmula. El ancho de banda es igual a 2 veces beta más 1 por FM. El ancho de banda es igual a 150 kHz. ¿De dónde viene? De que nos están diciendo que hay 75 kHz a la derecha de la portadora y otros 75 a la izquierda, dándonos un total de un ancho de banda de 150 kHz. La FM es la que me da el ejercicio, que es de 15 kHz, que es el tono para la modulación 100%. Y pues como esto se tiene que oscilar a una frecuencia entre más 75 y menos 75, recordamos que el ancho de banda es 2 veces esto. De aquí procedemos a despejar beta. Entonces beta nos da aproximadamente, nos da 4. En este momento nosotros nos vamos a dirigir hacia las tablas de Bessel para identificar horizontalmente el número 4 y su amplitud para cada una de las frecuencias de los impulsos. Bueno, aquí procederemos a identificar la tabla de Bessel. Nos ubicamos horizontalmente en el punto 4, que fue la constante que hallamos, y verticalmente el 0 va a ser la amplitud de la portadora, el 1 va a ser la amplitud del impulso de Fc más Fm, del segundo, y así sucesivamente hasta tener 5 impulsos, que son lo que sería equivalente al 100%. Recordamos que estas amplitudes están en watts y nosotros vamos a proceder a pasarlos en dB para ubicarlos en el espectro. Tomando del punto y del ítem D, ya tenemos estos valores de la tabla de Bessel en beta igual a 4, y estas son los 5 impulsos que nosotros vamos a graficar. Nosotros, como nos están pidiendo la densidad espectral, entonces lo que nosotros vamos a proceder es aplicar la fórmula de la amplitud al cuadrado sobre 2. Entonces, obviamente recordamos que para la onda portadora simplemente es este valor al cuadrado sobre 2. Para los siguientes impulsos es este valor al cuadrado sobre 4, igualmente para todo el resto. Nos dan estos valores y finalmente los pasamos a dB con la fórmula de 10 logaritmo en base 10 de este valor. Procedemos aquí a dibujarlo. Esta va a ser mi onda portadora, la que sigue va a ser Fc más Fm, la que sigue Fc más 2Fm. Aquí podemos dar cuenta que la onda portadora está en menos 11 dB, efectivamente. Fc más Fm es aproximadamente 10 dB y así sucesivamente las estamos graficando. Con respecto a estos valores, por ejemplo, Fc sería la que hallamos en el punto C, la portadora que transmite, y es la que observo en el radio, sea de 96,9 MHz. Mi Fc es igual a 96,9 MHz.
y el FM es el del tono que me dan de 15 kHz. Estos son los valores que yo voy a incluir en esta gráfica. Entonces, por ejemplo, en este caso sería este más este, me daría 111,9 MHz. Y así sucesivamente. Y lo mismo para el lado negativo. Aquí sería FC menos FM más FM negativo y el resto, porque recordamos que la densidad espectral es simétrica. Ahora bien, recordamos que en estos dos hay 75 kHz, donde nos recuerda que el ancho banda total de toda la figura es de 150 MHz. Y finalmente, pues esto sería la gráfica para el espectro de potencia de la señal emitida por el sistema de transmisión de la portadora, que está modulada al 100% por el tono de frecuencia de 15 kHz. Ahora bien, el segundo ítem. Finalmente, para el ítem G vamos a dibujar un diagrama de bloques del sistema de transmisión, asumiendo que la potencia que recibe este sistema proveniente de los estudios es de 0 dB. Lo que vamos es a tomar el diagrama básico, se supone que hasta 0 dB. Entonces, primero usamos el filtro pasabajas, porque vamos a necesitar filtrar el canal por donde se va a transmitir solo las frecuencias del canal. Ahora bien, vamos a necesitar de un oscilador, que es el que me va a variar las frecuencias deseadas en el ancho de banda. Entonces, por ejemplo, en este ancho de banda era todo un ancho de banda de 150 MHz, y si la frecuencia portadora que quiero tener 96,9, ahí es donde va a entrar a jugar mi oscilador. Finalmente se le pone el amplificador para obtener una ganancia de 40 dB, que es lo equivalente a 10 kilowatts, que es lo que me va a pedir el ítem. Porque si recordamos, en el párrafo nos dicen que la potencia de transmisión de 10 kilowatts es la que se está manejando en la emisora. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que del estudio el punto de transmisión llega a 0 dB, pero la potencia de transmisión, al ser 10 kilowatts a 40 dB, este es el diagrama de bloque de todo el sistema de transmisión, sabiendo que la potencia que recibe proveniente de los estudios va a ser de 0 dB, obteniendo la ganancia de 10 kilowatts. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan una feliz noche.